Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar primero de lo más fácil a lo más complejo. Entonces, en patología de la piel, vamos a ver el primer edema. El edema clínicamente no es difícil diagnosticarlo, pero hay edemas que son bien complicados, edemas que son pequeños, que pueden después complicarse con lo que viene acá. La celulitis se puede complicar con un absceso, y los tumores definitivamente fue la trascendencia, siempre en neoplasias, que sigue siendo todavía preocupante para los pacientes, ¿no? Y describir si este tumor es benigno o es maligno. Vamos a ver poco a poco cómo nos orientan las imágenes para hacer estos diagnósticos, ¿no? Entonces, en primer lugar, el edema. De los signos ecográficos del edema, como ven ustedes acá, como les comentaba, miren el edema. El edema es todo lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Como ven ustedes, cómo se ha ensanchado. ¿Cómo se llama esta estructura? La dermis. Entonces miren cómo la dermis está completamente aumentada en su espesor. Por eso que la celulitis, está completamente ahí con el edema, ¿no? Aumenta el espesor clínicamente. Y lo que ustedes están viendo acá, básicamente pues el tejido que ven ustedes linfático, que también parte también de la hipodermis, se ha incrementado. Y observen la grasa que se visualizaba hipoecogénica normalmente, ahora la grasa se vuelve hiperecogénica o hiperecoica. ¿Sí? Y dentro de la misma grasa, porque no se olviden que la grasa en el tejido subaracutáneo estaba ¿en qué? En la hipodermis. ¿Y se acuerdan que les había hablado de unas trabéculas en la hipodermis? Ahora las trabéculas, como ustedes, aumentan el espesor de las trabéculas y no están tan bien definidas. Por eso que también este concepto, cuando no está bien definido, se dice difuminada, ¿no? O sea, han alterado su estructura en las imágenes normales. ¿Cómo se visualizaba en la imagen normal? Anecogénico, hipocogénico, hiperecogénico. Hipoecogénico. ¿Se dan cuenta? Pero ahora no está tan hipocogénico por la misma patología inflamatoria e infecciosa que sucede en la celulitis. Y el absceso, vamos viendo algunos signos del absceso. Miren, igual, ¿dónde está localizado el absceso acá? En la hipodermis. Acá también la piel, la dermis y la hipodermis. Esta es una ecografía, no se olviden, vamos a ir poco a poco familiarizando. Esta es una ecografía bidimensional en escala gris. Bidimensional, longitudinal, solamente grado de luz. Y esta que ustedes están viendo acá es el Doppler a color. Pero, doctor, me dicen acá ustedes no hay el color azul. Esta se llama el Power Dog. Eso es otra modalidad de la ecografía. Empezamos primero con la ecografía dimensional. Luego ya hemos visto el Doppler a color. El color rojo, el color azul. El color rojo, la sangre se acerca al traductor, la sangre ya me da información de dirección de flujo. El Power Doppler me sirve para ver microvascularización, donde el color blanco es donde hay mayor vascularización. Por eso que ustedes acá ven unas imágenes casi blanco, y de ahí vienen las tonalidades, ¿no? Blanco, amarillo, naranja, rojo. Y donde es negro, no hay vascularización. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, les hablé de la necrosis, ¿no? En la necrosis hay tejido ya muerto, como ustedes acá. Y el tejido muerto, la necrosis, en la ecografía bidimensional en escala de grises, lo vamos a visualizar anecoico. El tejido graso que está alrededor, por el mismo proceso infeccioso, porque este es un absceso. El absceso tiene la característica que ven ustedes, pues, una colección irregular, como ven ustedes, y alrededor del absceso, ¿no? La grasa se visualiza hiperecogénica. Otra de las ventajas que también tiene la ecografía en el absceso, que la ecografía me permite para guiarme y hacer la aspiración de
del absceso, porque el absceso lamentablemente se tiene que aspirar, no se trata con antibiótico. El antibiótico lo puede controlar, pero de todas maneras tenemos que sacar acá, ¿no? En este caso el líquido purulento. ¿Quién me ayuda a esto? La ecografía. Con la ecografía yo puedo llegar exactamente, eso se llama ecografía guiada. Se le llama ecografía guiada. Entonces la ecografía guiada me permite, ¿no? Así como ven ustedes esta flecha roja, que esta sería la punta de la aguja, ¿no? Y la ecografía me permite ubicar exactamente, porque ustedes pueden de repente clínicamente ver el absceso, pero para hacerla al ojo, como se dice, se requiere mucha práctica. Pero con la ecografía es rapidísimo. Acá está el absceso, regreso la aguja, hago esto. Entonces, volviendo a repetir, la otra modalidad, miren, ya estamos en la tercera modalidad del Doppler, ¿no? Empezamos primero la ecografía bidimensional, el Doppler apoder que la acabamos de ver hace rato. Y este viene a ser el Doppler de poder, o también se llama de potencia, o también se le llama power Doppler. ¿Qué me ve? ¿Para qué me sirve? Para ver la microvascularización. Como ustedes saben, en estos procesos inflamatorios, infecciosos, vemos acá los capilares, observamos acá las arteriolas y las venas. A diferencia que el Doppler básicamente son para vasos de mayor calibre. En cambio el Power Doppler para vasos de menor calibre. Y me ayuda muchísimo, por eso que es para la microvascularización. No se olviden. Y acá tienen ustedes bien, la epidermis también igual pues se va borrando su forma. ¿Y qué significa eso? Que hay una neoangiotesis. Neo significa formación de nuevo vaso. Acá estoy viendo la microvascularización. Igual, para la razón sistemática, miren, para describir un tumor, tenemos que basarnos, como ustedes ven, igual en la localización, su forma, su tamaño. Su ecogenicidad es muy importante. Los bordes, cuando los bordes son regulares, me orientan más a patología benigna, si los bordes son más irregulares, patología maligna. La movilidad, si es móvil, más benigno, si está fijo, maligno. La consistencia, lo que les hablaba, la cuarta modalidad de ecografía, la elastografía, y ver su vascularización con el Doppler, ¿no? Entonces un tejido, por ejemplo, benigno, como ustedes están viendo acá, por ejemplo, miren un linfoma que es bastante frecuente en los pacientes. Primero tenemos que ver, como le dije, su forma. Tenemos que ver su localización. En la forma, ¿tiene la forma ovoide? La forma de un tumor maligno no tiene esa característica. Pero eso sí, yo le agrego otros signos, por ejemplo, como sus bordes son regulares, como ustedes están viendo acá. También observo su contenido. Su contenido es hipoecogénico. No tiene área de necrosis, no tiene calcificaciones, me orienta más a patología benigna. No invade los tejidos que están alrededor. Los tumores malignos invaden los tejidos que están más cercanos. Si yo le hago esto una elastografía, va a ver que no es muy resistente, a diferencia de que un tumor maligno es mucho más duro, más pétrico. Si yo le hago Doppler a color o Power Doppler, no es muy vascular o tiene una vascularización muy débil. Entonces se dan cuenta cómo yo con los signos puedo yo ir decantando y llegar al diagnóstico de que se trata de un tumor benigno o un tumor maligno de acuerdo a los signos ecográficos. O por ejemplo también este caso de un neuroma, ¿no? El nervio también tiene la forma muy similar a un ligamento. Miren acá el nervio, con eso complementamos todas las estructuras. Todas. Entonces acá faltaba el nervio. Miren, el nervio también tiene su epineuro. ¿Se acuerdan del epineuro? Que se ve hiperecogénico, así como también en el caso del tendón, del ligamento. Y su contenido que ven ustedes, ¿no? Que se visualiza hipoecogénico. Y acá, como ven ustedes, se genera esta masa hipoecóica. ¿Cómo es su ecogenicidad? Hipoecogénico, inclusive casi anecogénico.
sus bordes son completamente irregulares. No invade, ¿no? Como ustedes acá. Por las características que tiene, todas las características, si ustedes se dan cuenta de que su contenido tiene una sombra porque es negro, ¿no? Alguien se lo puso así, sombra, pero su sombra, como ustedes, es de lateral, muy tenue, ¿no? Entonces, esto puede definitivamente, si sé que es del nervio, lo más probable es que sea un neuroma. ¿Cómo lo puedo definir yo? Por la localización, por su origen, de dónde se origina. Esto jamás va a ser un absceso. ¿Se dan cuenta? Esto jamás se va a hacer un linfoma, o sea, va a depender mucho, como ya les dije, por eso que parte, cuando uno hace la descripción tenemos que verla localizada. Esto jamás va a ser un cambio. O sea, bueno, entonces eso es importante, y eso porque uno lo puede palpar, muchas veces uno lo palpa, tiene la duda, puede ser también un absceso por la consistencia, pero me ayuda muchísimo cuando ustedes ven la ecografía en este caso. O también el caso que no es muy frecuente, pero se observa en muchos pacientes, es los hemangiomas cavernosos. Ustedes han visto muchas veces que localizan muy bien en la cara, en el tórax, ¿no? Y los hemangiomas cavernosos son unas masas complejas. Todo eso que estoy delimitando viene a ser el hemangioma. Sus bordes son bien delimitados, como ustedes ven, ¿no? Regulares sus bordes. Pero miren acá, tampoco no invaden. Los hemangiomas no invaden. O sea, son tumores también benignos. Pero miren, observen su vascularización. Como son hemangioma viene a ser vascularización. Coma viene a ser tumor. Cavernoso por la forma que tiene esa imagen, que es una masa compleja. Que como ustedes ven, que tiene áreas también que no son vascularizadas. Pero por tratarse de un hemangioma es un tumor muy vascularizado. Pero no es maligno. No es maligno. Por las características. Los malignos no rompen su envoltura, invaden, son muy vascularizados, no solamente de manera periférica, sino mucho más central, ¿no? Y los hemangiomas, como ven ustedes, también tienen una tendencia a crecer. Por eso que muchas veces tienen que tener indicación de cirugía. A diferencia de los tumores malignos, miren acá un tumor maligno, ectoscópicamente, por ejemplo, miren, esto es un carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide es la neoplasia más frecuente de la piel. Va a depender mucho su profundidad. Miren, esto es ectoscópicamente cómo se ve un carcinoma epidermoide. Ahora con el tema que ha aumentado pues, el nivel de radiación, cada vez vemos más casos en el hospital neoplásico de carcinoma epidermoide. Por eso que siempre hay que cubrirlo. Pero observen cómo el carcinoma epidermoide, como con la ecografía, yo puedo hacer también el diagnóstico del T. Cuando uno quiere hacer el estadiaje de una determinada neoplástica, tenemos que ver primero el T. El T tiene que ver mucho con el tamaño. Luego tengo que ver el N. El N significa si hay compromiso ganglionar. Y tercero tengo que ver el M, que significa la metástasis a distancia. Entonces observen cómo el T, como con la ecografía, ya los bordes ya no son regulares, como hemos visto en el caso del fibroma, en el caso del linfoma. Miren, sus bordes ya son difuminados y irregulares. Observen cómo invade ya el tumor, invadiendo, ¿no? Inclusive no solamente el tejido celular subcutáneo, sino también, si ustedes se dan cuenta acá, parte de la piel. Por eso que ustedes miren la forma ectoscópicamente que tiene. Está invadiendo la piel, esto no es irregular. Y todo lo que ustedes, esto puede, mientras no se demuestre lo contrario, esto es una neoplasia maligna. Obvio que la PIDO, para ver si es un carcinoma epidermoide, lo hace la patología, la histología. Por eso que todos tenemos que hacer la biopsia. Pero ecográficamente yo puedo llegar a la conclusión de que este es un tumor maligno, ¿no? Igual también el carcinoma espinocelular. Observen lo que les hablaba respecto a la vascularización. Miren, la vascularización, como ya les dije, no solamente es central, sino también es periférica, muy desorganizada. Los bordes acá miren cómo invaden, y no solamente está invadiendo también, si ustedes se dan cuenta, ¿esto qué era ustedes de acá? ¿Qué estructura?
lo que acabamos de repasar. La piel, pero acá estamos viendo la piel, sino que acá está magnificada la imagen, ¿no? Todo esto que ustedes están viendo es la piel. ¿Esto sería qué? La dermis. Entonces miren cómo invade la dermis. ¿Por qué se invade? Porque miren, parte de la dermis tiene vascularización. La muestra termina la vascularización. Entonces, concluyo que este es un tumor espinocelular que también es una variante histológica de las neoplasias de piel. O sea, acá lo que estoy viendo es neoplasia de piel. Lo hacemos adrede. Ahora le estaba comentando a mis alumnos de prácticas. Hemos tenido reuniones con bastante frecuencia con los coordinadores. Y bueno, nosotros no hemos salido nunca de la línea y lo que hacemos siempre en nuestras clases es las patologías más frecuentes. Porque también en el ENAM, el examen del ENAM y el resultado médico preguntan las patologías más frecuentes. El 80% del examen son patologías. De ahí son las más rebuscadas, luego pasamos a patología muscular. Bien, pasamos a patología muscular. Eso es importantísimo ahora que muchos se dedican a la parte de la medicina deportiva ahora. Entonces, desde la contusión, ¿quién no ha tenido alguna vez contusión? Que clínicamente es fácil diagnosticar. Lo que sí hago es súper útil la ecografía o la resonancia, que es el gol estándar para esta patología muscular. Pero la elongación, ¿no? Hay alguien que hace mal ejercicio, hace estiramiento, puede haber también una ruptura en lo que es patología deportiva, ¿no? Los deportistas hacen mucho ruptura muscular. Los abscesos, es muy frecuente con malas inyecciones intramusculares. Y también hay patología. Una de las patologías, los tumores más fatales, diría yo, porque lo ven todos los días, son los tumores, los famosos sarcomas, ¿no? Sarcoma de parte grande. En este caso fue el rhabdomyosarcoma, ¿no? En el caso del músculo. Entonces una contusión, observen la contusión, ya estamos en músculo, para arriba de la piel, tejido celular subcutáneo, y observen una contusión. ¿Se acuerdan? Le dije, observen mentalmente cómo eran los septos fibroadiposos, su disposición, ¿se acuerdan? Y miren cómo pierden acá, hay una irregularidad, hay una disrupción, también le llamamos los autores, ya no tienen la forma paralela, miren, entonces acá es una contusión. Y dentro de la misma contusión, como todo proceso inflamatorio, también hay edema, por eso que también aumenta el espesor. Y por eso que también no vemos áreas que ven ustedes acá anecogénicas. Por eso que ustedes están viendo acá, miren, la flecha que me están viendo. ¿Cómo se llamaba esta estructura? La fascia. La fascia superficial. Y esta es la fascia superficial. Entonces, ya no tiene esa configuración de los septos fibroadiposos. Y también igualmente los haces musculares. Ahora no, ahora está completamente muy irregular. Una contusión. Ahora, la diferencia entre contusión y elongación y estiramiento, como ustedes ven, los signos ecográficos son muy similares. ¿Cuál hace la diferencia? Miren acá, ¿no? Esto, por ejemplo, es el vaso externo. El vaso externo, si ustedes recuerdan, es un músculo del mulo, si ustedes recuerdan, ¿no? Porque ahí también está el plural. Miren qué bonito es el músculo plural. Miren sus septos fibroadiposos, los haces musculares, acá también se ve, y miren la diferencia del estiramiento de la elongación, que la lesión se ve más focal, acá es un poco difusa, miren acá muy difuso, acá es más focal, acá se define mucho mejor, y miren cómo se interrumpen los septos fibroadiposos y los haces musculares, y la lesión que es focal se visualiza bien hipoecogénica. ¿Se dan cuenta? Entonces acá es un estiramiento de elongación, porque muchos se dedican a hacer deporte, o no practican bien también, tienen con mucha frecuencia elongación y estiramiento que la caída ideal puede ser reposo, ¿no? Porque si no reposan puede producirse lo que viene acá, que es la ruptura muscular. Y si ustedes se dan cuenta, sigue viéndose el área focal, la ruptura, pero si ustedes se dan cuenta acá, ya se ve mucho más focal, ya no hipoecoico, sino anecoico. La ruptura ya, ¿por qué? Porque se rompe ya
en este caso los septos fibroadiposos, acá no se interrumpe, acá hay una interrupción. Todavía, si ustedes se dan cuenta, hay tejido muscular en el estiramiento. Es como cuando ustedes estiran un cordel, ¿no? Permanece todavía parte del cordel. Acá es lo mismo, en un estiramiento permanece todavía tejido muscular. En la ruptura, cuando es parcial la ruptura, porque también la ruptura puede ser parcial o total, ven ustedes acá, ya se ve una ruptura parcial. O sea, ya no hay una interrupción, acá hay ausencia de tejido. Es como cuando ustedes cortan, ¿no?, un bife, como acabo de decir, de la carne, de res, ¿no? Lo cortan y es una ruptura. Y también muchas veces se forman coágulos, como ustedes. Los coágulos, como ustedes, son colecciones, o el hematoma, en este caso, que se visualiza ahí derecho. Y la más fácil, pues, la ruptura completa. La ruptura completa no tiene pierde, miren, es una ruptura, miren cómo se ve ya completamente anecogénico. Hay ya retracción acá, miren cómo se retrae, o también se le llama contracción, que este es el bíceps braquial del brazo. Miren cómo se retrae los septos fibroadiposos y los ácidos musculares. Hay retracción. Y acá esto se le llama una solución de continuidad anecogénica. Completamente anecogénica, ¿no? Completamente anecogénica. Entonces eso ya, esto es pregunta de examen, ¿no? Esta siempre le pregunto, es muy evidente, ¿no? No le voy a preguntar acá porque doctor, que no se ve, no, pero acá sí, una ruptura lo ves al cielo, ¿no? Lo ves al cielo. Y la ecografía es muy didáctica, como ustedes, ¿no? El área completamente anecoica, la retracción, en otras palabras, acá ustedes no ven tejido, no ven tejido, para ningún lado, en este caso tejido muscular. A diferencia del absceso, que se ve, si ustedes se dan cuenta, es muy similar, tiene las mismas características ecográficas que un absceso de tejido blando. Miren acá, la única que me va a determinar que es absceso muscular, ¿qué sería? ¿Su localizar? La localización. Por eso que les hablaba siempre, uno tiene que determinar la localización para ver si está en la dermis, si está en la hipodermis, si está en el músculo. Entonces también igual es una masa compleja, una colección irregular, tiene áreas anecogénicas, hipoecogénicas, inclusive si ustedes se dan cuenta tiene hiperecogénicas, no invade los tejidos, ahí comprime, porque va a depender también mucho del tamaño que tenga el absceso. Otra de las grandes ventajas que también tiene la ecografía, me estoy olvidando, aparte que ya les dije que uno puede hacer, ¿no?, hacer el aspirado del absceso, puedo medir, miren, el tamaño, ¿no? Miren acá, mide 4.4 en su diámetro mayor y 2.33 en su diámetro menor. Entonces, ¿por qué es importante el tamaño? Porque yo también después puedo hacerlo, después de hacer la aspiración del absceso, o de repente tratamiento antibiótico, le puedo hacer un control y después también volverlo a medir. ¿Cuánto ha disminuido el absceso? Entonces, comparte con ustedes las mismas características. Y los tumores, vamos a empezar primero con los tumores leñinos. Igual, tiene casi la misma característica que vimos en el tejido del sebacio cutáneo. Observen acá, miren, la masa que se visualiza pues completamente hiperecogénico, tiene la forma fusiforme, ¿no? Por lo tanto es un lipoma intramuscular. ¿Se acuerdan que también vimos un lipoma por un tejido sebacio cutáneo? La aponeurosis lo desplaza. Ustedes miren cómo ¿se acuerdan que la aponeurosis tenía una forma casi paralela a la aponeurosis más profunda, y miren cómo lo está desplazando hacia arriba, ¿no? Ya no tiene la forma, miren que es lineal, homogéneo. Acá tienen ustedes un poco que lo deforma. Por eso que ustedes se dan cuenta, miren cómo desplaza los haces musculares, ¿no? Los haces, no solamente los haces, sino también los septos fibroadiposos. Y
de los tumores malignos, esta sí es la más complicada. A nadie lo deseo porque es una de las cosas más agresivas, que es el leiomyosarcoma. Entonces ustedes se dan cuenta, todo lo que ustedes están viendo, esto viene a ser la masa. Una masa compleja, heterogénea, tiene áreas anecoicas, hiperecoicas. Miren cómo invade a la cortical, miren la poderosa, disculpen, miren cómo invade, y también obvio parte del otro músculo. Sus bordes son ya irregulares, difuminados. Si yo le hago esto al Doppler, o el Power Doppler, son tumores muy vascularizados, son muy agresivos, su crecimiento es rápido. Si no tiene signos para cirugía, lamentablemente no hay posibilidad. La quimioterapia son muy resistentes a la quimioterapia. Va a depender también su localización. Hay leiomyosarcomas que son abdominales, imagínense, abdominales, o retroperitoneales. Es más fácil tratar con un miosarcoma que se localiza en el esqueleto auricular que en la parte más central. Luego pasamos a la sinovitis articular. Miren la sinovitis. Pregunta también de examen. Entonces la sinovitis articular, como ya vimos hace rato, lo veíamos, ¿se acuerdan? ¿Cómo le veíamos el espacio? Hiplocoide. Era una banda lineal, ¿se acuerdan? Que estaba contigua a la cortical. Miren la banda, ahora la banda es irregular, ¿no? Aumenta el espesor por el proceso proinflamatorio. Por ejemplo, es una sinovitis articular de la articulación radiocarpiana, esto lo más probable podría ser por una artritis reumatoide, que ya esta semana hemos terminado la práctica del sistema articular, musculoarticular. Y si ustedes recuerdan, en la patología articular, dentro de su clasificación que se divide en tres grandes grupos, ¿no? La artritis degenerativa, la artritis inflamatoria y la artritis séptica, cada uno tiene su signo cardinal, su signo más importante. En la degenerativa, el signo más importante es el osteocito. En la artritis inflamatoria, el signo más importante es la erosión de la erosión más que la de la cortical. Acá es la erosión del catil y de la retina. Porque ¿se acuerdan ustedes de los cuatro signos elementales? El signo elemental de la osteólisis, ahí sí hablamos de la cortical. Estamos hablando acá de la cortical, ¿se acuerdan de los? Que podría también, obvio, comprometerse, porque si ustedes recuerdan que los parámetros que uno evalúa una articulación también va a lograr la textura ósea. La textura ósea, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los 6 parámetros? ¿Se acuerdan los parámetros de la evaluación sistemática de la articulación? No repasamos. Uno de los parámetros, ¿se acuerdan? Era el espacio articular, el eje longitudinal, la incidencia, la textura ósea, más los tejidos blandos, y más falta uno. El cartílago articular, el que estamos viendo acá. Entonces el cartílago articular, eso lo van a preguntar en el examen, por eso que siempre vienen a la prueba. Escuchen la clase que les hice la semana pasada, les he compartido a los delegados al grupo. Y ahí lo dice muy bien la clasificación de la artritis. Entonces, en la artritis inflamatoria, el signo más importante es la erosión. Y en la séptica, el signo más importante o el signo cardinal es la destrucción del cartílago, destruye el cartílago. Entonces, volviendo nuevamente a la sinovitis articular, porque es articular, lo más probable. ¿Cuáles son las enfermedades más representativas de las inflamatorias? La artritis reumatoide, la psoriasis, la artritis juvenil, cuando ustedes llevan ya reumatología, ahí se van a acordar, y también la gota. A los que les gusta mucho la carne roja, hace mucha producción de ácido úrico, y el ácido úrico, los cristales, también erosionan el cartílago. Se da un cuadro de gota aguda, antes de llorar, he visto yo en emergencia. Entonces, repasando una sinovitis articular, vamos a ver.
espacio. La hiperemia, ¿cómo lo vemos la hiperemia acá? Por el aumento del flujo vascular. ¿Con cuál? Con el doble. Y también el otro signo es la erosión, los tres signos claves. La erosión. Muy bien. Luego pasamos a la patología de tendones. De mis favoritas son estas de acá, la tendinitis reumática, muy fácil de diagnosticar, y la tendinosis, que siempre también pregunto en los exámenes. Luego primero con la tendinitis. ¿Qué sucede en la tendinitis? Mira acá es con Doppler Apolo, ¿no? El color azul, no se olviden, se aleja del traductor, el color rojo se acerca al traductor. Primer signo, el aumento del espesor del tendón. Miren, el tendón ya está más espesor. Segundo signo, la separación de las fibrillas tendinosas. Las fibrillas tendinosas, miren cómo se han separado acá. ¿Por qué? Porque se han llenado de líquido. Acá está clarísimo, las fibrillas tendinosas cómo se han separado. Y el tercer signo clave es el incremento de la vascularización, como ustedes están viendo en el Doppler Apolo. Entonces, repasando, el aumento del espesor es agudo. Segundo, la separación de las fibrillas. Si quieren un signo más, se ve como ustedes el edema, producto del incremento de la permeabilidad vascular, hay aumento del edema, y el edema ya hemos visto que se visualiza anecogénico. Y tercer y cuarto, el aumento de la vascularidad. A diferencia de la crónica, de la tendinitis crónica, el signo cardinal es las calcificaciones. ¿Y cómo yo lo puedo valorar en una radiografía? Miren, acá tienen ustedes esta radiografía de hombro. Miren acá cómo se ha calcificado. ¿Se acuerdan que les dije la entesis donde se inserta el tendón a nivel, con ustedes, de la cabeza del húmero? ¿Cómo está calcificado? ¿Cómo se ha calcificado el tendón acá? Y la calcificación en la radiografía simple se visualiza radio-PA, ustedes también ven acá. O sea, es una calcificación. Y observen en la ecografía, el tendón ya no aumenta su espesor, más bien disminuye su espesor. Mira acá, este es el tendón supraespinoso. Y lo más importante que ustedes están viendo son estos que ven ustedes hiperecogénicas, estas áreas son calcificadas. Y también pierde la arquitectura. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ya los septos, disculpen, las fibrillas tendinosas ya no se visualizan paralelas, hiperecogénicas. Igualmente, ¿no? El tejido conjuntivo tampoco ya no se tiene esa característica de que se observa también hipoecogénico. O sea, pierde toda la arquitectura, ¿no? En este caso. Pero lo más importante, el signo más importante, no se olviden, la tendinitis crónica, son las calcificaciones que ustedes lo están viendo. ¿Y cómo lo veo en la resonancia magnética? En la resonancia magnética, miren, observen en este corte coronal una secuencia T2. Si ustedes se dan cuenta, miren, miren la inserción del supraespinoso. ¿Se acuerdan que les dije que el tendón, yo les dije que normalmente se ve, ¿cómo se veía? Hipointenso. Observen, cuando ya se cronifica un tendón, ¿cómo se vuelve? Se vuelve hiperintenso y irregular. ¿Está bueno? Esto es ya patológico. Miren la inserción. Y esta imagen que ustedes están viendo acá viene a ser una calcificación. La calcificación en la resonancia lo vamos a ver sin señal. La peor técnica para ver calcificaciones no tiene la resonancia magnética. Por eso que no hay una técnica ideal, ¿no? Por eso que ustedes están viendo acá, este es el mismo paciente, ¿eh? El mismo paciente que ustedes están viendo, que la calcificación acá se ve radiopaca, porque es calcio, calcificación de calcio, las 5 densidades básicas, calcio. Y acá, obvio que lo va a ver pues sin señal, ¿no? Mira acá, qué bonito, ¿ves? ¿Cómo se llama este espacio? ¿Ah? ¿Glenoid? ¿La cavidad glenoid? Glenoid. Este de acá, ¿cómo se llama esta estructura? ¿Scap? Scap. Acá está, miren, el músculo, el
supraespinoso que tiene el mandíbulo rotador. Entonces miren qué interesante, miren cómo el supraespinoso va a su inserción, y acá empieza la entesis. Miren el tendón, ¿no? Para que no se olviden, ya el tendón acá ya está alterado. Y en la tenosinovitis, que sería esta la misma, la tenosinovitis en el ejemplo clásico, pero también lo vamos a ver muy bien con ecografía. ¿Cómo lo veo la tenosinovitis? ¿No? Tenosinovitis. Este es un corte transversal, no es un corte longitudinal. Es como ya debí de verlo así, ¿no? Claro, todo lo estoy viendo así. Okay. Yo el traductor lo puedo poner como gusto. Entonces, acá tienen ustedes, miren, todo esto que ven ustedes es el tendón como ha aumentado su espesor. En el centro que ven ustedes es el tendón propiamente dicho. Miren, todo esto que ven ustedes acá, y todo lo que está en esta es capa, y todo lo que ven ustedes que está alrededor es líquido, ¿no? Y acá tienen ustedes, miren, el mesotendón. Si ustedes recuerdan un poco de histología, aunque en otras palabras ha quedado poco, porque el mesotendón es parte todavía de vasos que están nutriendo al tendón. Y de lo poco que queda, porque lo que está más, miren acá. Esta es la cortical, ¿no? Hay poco flujo. Entonces, esta es una tenosinovitis. La tenosinovitis. Y la ruptura del tendón, igualito como una ruptura muscular. El mismo patrón. Bien. Voy a ver la solución de continuidad completamente anecogénico, negro por ser negrito, como ustedes acá. El tendón de Aquiles, no se olviden que es el tendón que tiene mayor espesor, que también puede dar ruptura. De los jugadores de fútbol, por ejemplo, muchas veces se rompen el tendón de Aquiles. Entonces sigo, miren, la solución de continuidad, todo esto que ven ustedes anecóico, como el tendón, las fibrillas tendinosas, como ustedes pueden, acá hay contracción. Miren cómo se va contrayendo. Por eso las flechas de acá mismo van contracción, ¿no? Igual acá. Ya perdió también. Entonces, en este caso ya acá no hay tejido. No hay tejido. Todo lo demás. Y por último, la evaluación sistemática del GAMO. Siempre voy a hacer alguna pregunta de la evaluación sistemática. Me aprenden, porque es importante ustedes que también se vayan formando desde alumnos a poder hacer una buena investigación, una buena. Cuando ustedes puedan, en las visitas médicas, en los casos clínicos, cuando uno participa, ven así, muy bien la evaluación. Entonces igual ya vimos la forma, el tamaño, el número, el hilo, como ya les dije, si está presente el hilo, si está ausente. Cuando está ausente, ¿qué da? Maligno, lo más probable, más del 90% son malignos. ¿Se acuerdan de la ecogenicidad? Cuando tengo necrosis, calcificaciones más maligno. Si tengo diseminación extracapsular, maligno. Si tengo mucha vascularización extracapsular, maligno. Y si hago yo la elastografía, mucho más resistente, posibilidad de más maligno. Esto lo vamos a ver ahorita, que también se muestra por color. Entonces miren, este es un ganglio, esto es lo que yo veo todo, no hay un día que no vea ganglio maligno, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que el ganglio tenía la forma fusiforme, no reiniforme? Miren cómo se vuelve un ganglio ya oval. Ha aumentado su diámetro transverso. ¿Cuál es el diámetro transverso? ¿Ah? ¿Cuál sería el transverso? El de acá, ¿no? Porque este es longitudinal. Pero estoy viendo un corte longitudinal. Aumenta, porque ustedes se acuerdan que ella tenía la forma fusiforme. Entonces aumenta el diámetro transverso. Puedo medir el tamaño, ya dije mayor de centímetros, me orienta más a malignidad, ¿no? ¿Hay hilio? No hay hilio. No es no veo hilio, ¿está bueno? Entonces, tiene varios signos de malignidad. Si esto lo hago Doppler y veo que tiene mucha vascularización, ya sea periférica o central,
mayor posibilidad de malignidad. Y ahí tiene justamente, miren, ¿no? Tiene una, como usted dice acá, una hipervascularización aberrante, no sé qué pasó con la tela ahí. Probablemente es una adenopatía maligna. Observen, sigue teniendo la forma oval, redondeada, y observen la vascularización. Con el Power 2, con el Power 2, bien, muy vascularizado, ¿no? Central, tiene calcificaciones. Esas cosas chiquitos, puntitos que ven ustedes son calcificaciones. Tiene zonas necróticas. Estas zonas que ven anecogénicas son zonas necróticas. Como tejido muerto, significa que ya no hay vascularización. Por eso que ustedes ven en las zonas necróticas no ven vascularización. ¿Qué más? Rompen la cortical, soportes. Mira, acá está, ya no se ve muy bien acá. Significa que tiene extensión extracapsular. Entonces, una adenomegalia, una adenopatía maligna. ¿Cómo yo lo valoro la extensión extracapsular? Observen acá, miren. Ya no tiene la forma reniforme o fusiforme como ustedes. Es un ganglio oval también patológico, de bordes irregulares. ¿Y qué rompe? Rompe la cápsula. Miren cómo rompe la cápsula, cómo está invadiendo ya. Y eso es muy importante porque la diseminación significa que puede haber ya diseminado también, ¿no? a otros, claro, obvio. El ganglio ya por sí solo representa ya una metástasis ganglio, y esta metástasis puede ser loco regional o también una metástasis ganglionar a distal. Por ejemplo, los melanomas, ¿no? Los melanomas son terribles. Un melanoma de localización en la retina, un melanoma ocular, digamos. Y el melanoma ocular ha hecho hasta metástasis ganglionar a nivel inguinal de las cadenas ilíacas también. O sea, los melanomas pueden metastizar con ustedes, como son neoplasias sistémicas, a cualquier región ganglionar del cuerpo. Entonces, no olvidarse cómo uno valora la diseminación extracapsular. Y por último, la elastografía. Esto que ven ustedes acá es una ecografía bidimensional en escala gris. Así tienen que hablar con propiedad. Ecografía bidimensional en escala gris. Igual, la adenomegalia, la adenopatía, miren las calcificaciones internas, tiene la forma oval, tiene áreas necróticas que ven ustedes acá. Y donde más duro es, este se llama la elastografía. ¿Qué me valora la elastografía? La rigidez ante la compresión. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, hígado, en el capítulo de hígado, el gol estándar, por ejemplo, ahora para valorar el cirrosis hepática es la elastografía. Porque en la elastografía también hay productos que producen necrosis. Entonces, donde los colores son más intensos, como acá ustedes también en la parte más central, por las mismas microcalcificaciones que le hacen más duro al ganglio, mientras más intenso es el color, es más duro. Y esto, por ejemplo, como ustedes, es muy aberrante, ¿no? Lo más probable, ya viendo la ecografía bidimensional, agregando más la elastografía, porque también realmente hemos visto casos, la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? La tuberculosis muchas veces te da ese tipo de datos, pero la tuberculosis no es más. Entonces ahí entra la clínica, ¿no? Entonces uno también tiene que preguntar al paciente, aunque muchas veces el paciente ni sabe que tiene tuberculosis, porque también te da tuberculosis ganglionar. La tuberculosis igual también puede localizarse en cualquier parte del cuerpo. Claro, la más frecuente es la tuberculosis pulmonar. Cuando hablamos en temas respiratorios, en los capítulos más bonitos, vamos a ver tuberculosis pulmonar. Pero, volviendo nuevamente al ganglio, como ustedes acá, la elastografía es una modalidad, pregunta, examen, es una pregunta que derivamos, ¿no? Es una modalidad de la ecografía, o también
conocida como la ultrasonografía. ¿Qué me evalúa? La rigidez de la membrana. Entonces veo básicamente la dureza, la rigidez, en este caso, propiamente dicho, en el amplio, lo puedo ver de cualquier hora. También muy útil en anatoplasis, para ver si es benigno. Muy bien, entonces ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Siempre quedo para ver que mis clases son así. Falta 5 minutos. 5 minutos por la clase 3:30. ¿No hay preguntas? Entonces está todo claro. Entonces no se olviden para el próximo miércoles. Próximo jueves igual.